Las hierbas suecas o las gotas de amargo sueco, extraído del libro de María Treven, Salud de la botica del Señor. La receta para su preparación casera os la dejo al final del vídeo. La receta del amargo sueco fue descubierta entre los escritos del célebre médico sueco y rector de la Facultad de Medicina, Dr. Sams, después de su muerte. El Dr. Sams murió a los 104 años de un accidente que sufrió cabalgando. Sus padres y abuelos también habían alcanzado una edad patriarcal. Lo que voy a contar ahora suena como un cuento, sin embargo corresponde a la realidad. Yo era una mujer joven cuando llegué gravemente enferma a un lugar cerca de Lembach, en Mühlviertel. Después de haber sido expulsada de mi patria, los Sudetes alemanes, estuve en un campo de refugiados bávaro donde, a causa de una intoxicación de carne, caí enferma de tifus, que se complicó con una ictericia y una oclusión intestinal. Más de medio año estuve en el hospital. Cuando mi marido nos hizo venir a mí, a nuestro hijo y a nuestras madres de Austria, todavía me sentía tan mala que casi no podía tenerme en pie. Por la noche me entraban unos dolores como si me atravesaran el cuerpo con una espada. En esos momentos no podía ni moverme, ni estar de pie o acostada. Los dolores me provocaban accesos de vómitos y diarreas. Estaba hecha una calamidad. El médico constató que se trataba de dolores consecutivos del tifus, que se manifestaban con frecuencia muchos años después de la enfermedad. Un día me trajo una mujer una botellita con un líquido marrón oscuro de un fuerte olor. Dijo que había oído hablar de mi dolencia y que quería ayudarme. Esas hierbas suecas también la habían liberado a ella de una mala enfermedad. Me enseñó también la copia de un manuscrito antiguo en el que se leía en 46 párrafos los males que curaban estas gotas. La mujer dijo también que la receta provenía de las obras póstumas de un famoso médico sueco y, según estos escritos, todos sus familiares alcanzaron una edad fabulosa. Las hierbas suecas curaban, como indicaba el párrafo 43, tumores presitales y bubones, aunque estuvieran ya metidos en la garganta. Por el momento puse la botella en el botiquín. No podía creer de ninguna manera que esas modestas gotas pudieran devolverme la salud, ya que ni siquiera el médico podía ayudarme. Pero pronto cambié de opinión. Un día, cuando estaba sentada ante una enorme cesta llena de peras muy maduras que tenía que aprovechar antes de que se estropearan, me sobrevino nuevamente uno de esos ataques tan dolorosos. Como me enteré de que esas gotas no solo se utilizaban en uso interno, sino también en uso externo, en forma de compresas, me apliqué sin titubear más un algodón empapado sobre la parte dolorida. Lo cubrí con una bolsita de nylon y después de subirme el liguero para fijarlo, me senté para continuar mi trabajo. Tuve una sensación muy agradable de calor y alivio en todo mi cuerpo y de pronto sentí como si alguien me sacara, con un simple ademán, todo el mal de mi cuerpo. Les aseguro que con esa única compresa que llevé todo el día debajo del liguero, se me quitaron todos los trastornos que había sufrido durante los últimos meses. La enfermedad había desaparecido como por encanto. Nunca más tuve un ataque. Nuestro hijo, que tenía entonces 6 años, fue atacado por un perro lobo que le dejó la cara muy maltrecha. Se le quedaron unas cicatrices abultadas de carne viva en la región de la nariz y la boca. En el antiguo manuscrito pone bajo el número 31 que las hierbas suecas eliminan todas las cicatrices, estigmas y cortes, aunque sean viejos, y se mojan por lo menos 40 veces con las gotas. Así que untamos las cicatrices de nuestro hijo cada día por la noche antes de acostarse y pronto desaparecieron incluso las que llegaban hasta el interior de la nariz. Con estas experiencias llegué a 1953 a Grieskirchen. Fue un día a visitar una granja y me encontré a la joven campesina en la cuadra ordeñando las vacas. La mujer, madre de 2 hijos, en lugar de saludarme me dijo: «Haz conmigo lo que quieras, estoy rendida, ya no puedo más».
Desde semanas padecía de insoportables dolores de cabeza y como el médico temía que se tratara de un tumor en la cabeza, le ordenaba hacerse una radiografía en Linz. La misma tarde mandé a mi hijo con una botellita de hierbas suecas a casa de la enferma, para que con una compresa, por lo menos, se le calmaran los dolores durante la noche. Qué grande fue mi sorpresa cuando a las 7 de la mañana vi al campesino delante de la puerta de mi casa. ¿Qué le has mandado a mi mujer? Después de aplicarle un algodón húmedo, los dolores desaparecieron a los 2 minutos. Esta mañana han bajado por la nariz hasta la garganta como 2 tapones marrones del espesor de un dedo meñique. Era una sinusitis que no había sido tratada y que con una sola compresa de hierbas suecas se curó. Esta campesina todavía hoy jura por las hierbas suecas. Gracias a ellas pudo salvar hace años a su hijita de una grave pulmonía, aplicándole unas compresas, por lo cual nunca le faltarán en casa las gotas famosas. Una mujer padecía desde hacía meses una dolorosa sinusitis purulenta que le impedía la respiración por la nariz y le causaba dolores de cabeza insoportables. Antibióticos y radioterapias no mejoraron su estado de salud. Por fin se puso durante las noches compresas de hierbas suecas. La primera noche ya sintió cierto alivio y después de 3 siguientes noches las vías respiratorias estaban libres y por la nariz le salieron grandes tapones de pus. Un día me encontré por casualidad con una mujer que conocía solo de vista y que después del nacimiento de su 6º hijo parecía ser su propia sombra. Le hablé y me explicó que por el momento no conseguía comer nada. Estaba obligada a que cuidaran de sus hijos. Le aconsejé las hierbas suecas. Al cabo de unas 3 semanas la volví a encontrar y era otra vez la mujer fresca y sana de antes. Dijo que las gotas habían hecho maravillas. Ya podía comer de todo y los niños habían vuelto a casa. Era como si un bicho grande se hubiera apartado de mi cuerpo, comentó, y contó que su madre, que desde hacía mucho tiempo andaba con bastón, tuvo que ingresar en el hospital con un pie muy hinchado. Las 75 inyecciones que le pusieron no le ayudaron, así que le mandó a su madre el antiguo manuscrito y le recomendó las hierbas suecas, las cuales tuvieron enseguida efecto. El pie ya tenía su forma normal y no necesitaba el bastón. Un día recibí una carta de Alemania en la cual una conocida me rogaba que me interesara un poco por su sobrina, que estaba, de momento, sometida a una cura en Galspach. Cuando la joven vino por primera vez a mi casa me quedé pasmada. La sacaron del coche y, ayudándose de un par de muletas, consiguió con dificultad subir hasta el primer piso. A pesar de la ayuda que le prestamos, tardó un cuarto de hora en llegar. Las articulaciones de ambos pies las tenía deformadas y los dedos estaban tiesos e incapaces de sostener algo. Andaba arrastrando los pies y empujando el tronco bruscamente hacia adelante. Yo estaba en la puerta de mi casa con las manos sobre el corazón y sin poder decir nada más que ¿cómo ha cogido usted, siendo tan joven, esa enfermedad tan mala? De la noche a la mañana, después del 4º parto, contestó. Así que de pronto, y cuando menos se lo esperaba, esa bella y joven mujer se encontraba deformada y sin poder levantarse de la cama. En Alemania la llevaron de un médico a otro y nadie podía ayudarle. 2 veces al año, ya desde hacía 4 años, venía a Galspach el doctor Celsis, quien tuvo que decirle que no podía curarla sino solamente aliviarla. Sí me estremecía el corazón al ver cómo intentaba con sus manos deformadas llevarse la taza de café a la boca. Le recomendé las hierbas suecas que entonces vendían en Alemania bajo el nombre de Krankampo. Hoy ya venden en muchas farmacias las hierbas suecas preparadas según la receta indicada más arriba. Les dije que probara a ver si le ayudaban. Eso fue en febrero de 1964. En septiembre del mismo año recibí una llamada telefónica de la misma mujer desde Galspach, rogándome que fuera a buscarla a la parada del autobús. Primero me extrañé, pero más tarde, cuando bajó del autobús una joven con una sonrisa en los labios
y con un solo bastón en la mano me quedé con la boca abierta. El agarrotamiento y la deformación de las manos había desaparecido, así como gran parte de las deformaciones de los pies. Únicamente en la pierna izquierda tenía la rodilla y el tobillo hinchados. Cuando nos vimos un año más tarde, el 3 de agosto de 1965, la pierna estaba también curada. Entonces vino por última vez a Galsbach sin bastón y completamente sana. Cuando nació su cuarto hijo, sus riñones sufrieron tales trastornos que le causaron del día a la mañana aquellas graves deformaciones. Según mis consejos, tomó 3 veces al día una cucharada sopera de hierbas suecas diluidas en un poco de agua tibia. Las bebía cada vez a sorbos antes y después de las comidas. Aunque se trataba de una maceración en aguardiente, los riñones soportaron el tratamiento. Voy a seguir contándoles mis experiencias con las hierbas suecas para demostrarles su eficacia maravillosa. De mi hermana que vive en Alemania supe que una conocida nuestra en Leipzig se encontraba desde hacía 15 años dependiendo de un sillón de ruedas. Durante los años de la Segunda Guerra Mundial había vivido en Praga y en 1945 fue obligada, como muchos otros alemanes, a vivir en el sótano de su casa. Allí tuvo que quedarse durante muchas semanas sin tener ni siquiera paja para acostarse. Más tarde se fue con su marido a Leipzig, donde pronto se presentaron deformaciones gravísimas de las articulaciones. La consecuencia fue una vida en el sillón de ruedas. Yo solo me enteré de ese caso cuando el marido murió repentinamente, dejando a su mujer sola, la cual encima de todo tuvo que dejar su piso y trasladarse a una habitación ya amueblada. No estaba permitido mandar desde Austria a la República Democrática Alemana hierbas medicinales u otros productos que pudieran servir de medicamentos. Por eso tuve que ir cada vez, es decir, 2 veces por mes, a un pueblo fronterizo bávaro para enviar las hierbas suecas a Leipzig. Pronto recibí noticias positivas. La enferma tomaba 3 veces al día una cucharada sopera de las gotas diluidas en un poco de agua, a sorbos distribuidos antes y después de las comidas. Poco a poco iban curándose las deformaciones y las articulaciones se volvieron más ágiles. Rezábamos a Dios, ella en Leipzig y yo en Grieskirchen. Después de 9 meses llegó el momento en que la convaleciente, que había estado 15 años paralizada en su silla de ruedas, pudo salir por primera vez de casa. De día en día iba mejorando, ya podía limpiar sola las ventanas de su habitación y ocuparse de sus demás quehaceres. Ya no dependía de la ayuda de personas caritativas. El detalle siguiente demuestra la gran confianza en Dios que tenía a pesar de su grave enfermedad. Un tilo que crecía delante de su ventana era la mayor alegría de su vida durante su larga invalidez. Lo contemplaba cuando bordaba y florecía y después más tarde se volvían las hojas amarillas. En invierno observaba a los pajaritos que se posaban en las ramas desnudas y todo eso era una continua fuente de felicidad para ella. Cada día daba gracias al Señor por ese don. Nosotros solíamos ir a bañarnos al lago Offensee y nos gustaba sentarnos en un tronco de árbol caído que estaba en la orilla. Un día ese tronco anguloso estaba levantado y apoyado contra la valla de la pradera. Al lado mismo deposité mi bolsa de baño. Antes de marcharnos a casa estuve allí inclinada, arreglando mis cosas, cuando sentí un dolor como si me partiera un rayo. Ese tronco tan pesado se había caído encima de la pierna. Desde la orilla hacia abajo se puso la pierna morada y salieron 2 bultos tan gruesos como el puño. Me llevaron al coche y me subieron a la habitación. Mi marido quería llamar a un médico, pero yo rogué que me aplicaran una compresa con hierbas suecas. Media hora después ya pude bajar sola al comedor y al día siguiente la pierna estaba lisa como antes. Ya no se veía ninguna señal de hematomas y los bultos también habían desaparecido. En ese lago hubo otro incidente. A una niña de 4 años le picó un avispón en el brazo. Este se hinchó desmesuradamente. Fui enseguida a buscar las hierbas suecas
y antes que los padres y la niña estuvieran vestidos ya había vuelto yo con las gotas. Yendo a donde estaba el coche, ya le puse a la niña el algodón empapado con hierbas suecas y durante los 3 minutos que tardamos en llegar al coche, la hinchazón desapareció. Ya no hacía falta el médico. Cogiendo un día frambuesas me picó un insecto venenoso en el pulgar. Durante la noche el dedo se hizo como una morcilla de gordo. En la tienda donde hacía la compra una mujer exclamó: «Usted debe ir rápidamente al hospital. Una infección así puede causarle la muerte». Pero antes de acostarme me cubrí el dedo con un algodón empapado en hierbas suecas y al día siguiente el pulgar había recobrado su forma normal. Una vez tuve muy mala suerte en el lavadero. Era en aquel tiempo en que las máquinas lavadoras lavaban pero todavía no enjuagaban. La ropa, que estaba bastante enredada, se tenía que sacar del agua caliente con ayuda de unas grandes pinzas de madera. Tengo la costumbre de hacerlo todo rápido y con ímpetu. Sucedió que la ropa enjabonada se me escurrió de las pinzas y éstas me dieron con mucha fuerza en el ojo derecho. Aturdida de dolor y medio ciega, subí al tiento al primer piso. Apenas hube aplicado el algodón mojado con hierbas suecas sobre el ojo, se cortaron los insoportables dolores. Después de un rato me contemplé ante el espejo y vi que toda la región alrededor del ojo era un moretón. Me puse un algodón humedecido de hierbas suecas sobre el ojo, lo cubrí todo con un trocito de plástico y lo sujeté con un pañuelo atado a la cabeza. Un cuarto de hora después ya bajé otra vez al lavadero. Seguí el mismo procedimiento durante unas cuantas noches para evitar que se formara algún mal detrás del ojo. Estando, como todos los años, sometida a una cura de baños de Gneip en Mulkalken, entró en mi habitación la enfermera superior seguida de una mujer que se retorcía de dolores. Esta padecía de graves cólicos biliares y venía por si podía ayudarle con algún remedio. Los medicamentos no le habían sido eficaces y el médico le aconsejaba que se operara. Le dije que se descubriera el vientre y le apliqué una compresa de hierbas suecas en la región del hígado. En esa clase de tratamientos hay que untar antes la piel con manteca de cerdo o pomada de maravilla, ya que el alcohol podría irritar la piel. Primero se aplica a la parte dolorida un trozo de algodón empapado y bien escurrido, después un algodón seco y encima un pedazo de plástico para que se mantenga todo caliente. Finalmente se envuelve todo con un trozo de tela y se ata. Al quitar la compresa se empolva la piel para evitar cualquier irritación. En el momento en que iba a colocarse de nuevo la faja, la mujer exclamó: «Ya no tengo dolores», y se incorporó. En unos instantes había desaparecido su mal. Aparte de la aplicación de compresas, empezó a tomar más adelante gotas de hierbas suecas por vía oral, a saber, 3 veces al día una cucharadita de gotas diluidas en agua o tisana. No volvió a tener más cólicos. Desde hacía años me ocupaba de una anciana que vivía sola. Al principio la comunicación con ella era muy difícil a causa de su sordera. En el antiguo manuscrito se puede leer que las hierbas suecas restablecen también el oído perdido. Así que la incité a que se aplicara repetidas veces al día unas gotas de hierbas suecas en el conducto auditivo. Con el dedo índice se introducen las gotas en el oído. No hay que olvidar untarse el oído de vez en cuando con un poco de aceite para evitar picores. La mujer empezó a untarse también las regiones alrededor de la oreja y de los ojos, así como las sienes y la frente. Pronto volvió a oír y la cara también recobró un aspecto juvenil y fresco. Una vez la misma señora, al bajar del autobús, fue atropellada por un coche y cayó con tan mala suerte que se dio con la cara en el suelo. También fueron las hierbas suecas las que restablecieron su cara moratada. El pasado 1 de febrero esta anciana celebró su 89 aniversario. Ahora oye muy bien y podemos hablar sin dificultades. ¿Cuántas personas que han oído mis conferencias me comunican que gracias a las hierbas suecas han recobrado el oído y pueden prescindir del audífono? Así que las gotas de hierbas suecas son un remedio contra la sordera
y contra toda clase de dolores, sean internos o externos. Como activan la circulación de la sangre, eliminan rápidamente los dolores. Por eso son muy indicadas para los enfermos de epilepsia. Se les aplican compresas empapadas en el cogote. La causa de esos ataques puede datar de sucesos lejanos, por ejemplo, un choque o un golpe en la cabeza en la infancia. En ocasión de una conferencia de Galabs hablé con un joven que había sufrido un grave accidente de coche, doble fractura de la base del cráneo. Después de causarle las fracturas, el joven tenía cada día ataques de epilepsia. Le aconsejé que se aplicara compresas de hierbas suecas en la parte posterior de la cabeza y que bebiera cada día 4 tazas de infusión de ortiga con 2 cucharadas de hierbas suecas. En los casos graves de epilepsia es muy conveniente apoyar el tratamiento con tisana de ortiga. Unos meses más tarde, el chico vino a verme para decirme que los ataques epilépticos habían cesado. En la meningitis cerebral, las heridas en la cabeza por golpes o caídas, el tartamudeo y los trastornos del lenguaje, las cataplasmas de hierbas suecas aplicadas en el cogote dan muy buenos resultados. De la misma manera se trata la sinusitis. Vuelvo a repetir que en todos estos casos de enfermedades graves es imprescindible consultar primero al médico. Según las cartas que recibo de pacientes, las compresas de hierbas suecas que he recomendado han sido muy eficaces en la curación de desprendimiento de retina y en la retina porosa. Todas esas personas estaban a punto de perder la vista. Esas compresas se dejan actuar cada día 1 hora sobre los ojos cerrados. También los ojos sanos, sobre todo los ojos cansados, se deben tratar preventivamente con estas compresas. Al mismo tiempo se untan por la mañana y por la noche los párpados y los ángulos del ojo con hierbas suecas. De esa manera uno puede conservarse una buena vista hasta una edad avanzada. Siendo las hierbas suecas un remedio tan excelente para nuestra salud, no deberían faltar en ningún botiquín. No solo se deben tener siempre a mano en casa, sino también tendrían que acompañar a uno en cada viaje. Sea que la comida fuera de casa no siente bien y que se necesite un tonificante para el estómago o la bilis, o sea que uno se siente agotado o mareado, en estos casos las hierbas suecas son un verdadero elixir. Se bebe un trago diluido en un poco de agua y, en uso externo, se untan las sienes, la frente, los ojos y la zona detrás de las orejas y enseguida se tiene una sensación estimulante en todo el organismo. Si se coge de improviso un catarro con todos los síntomas concomitantes, como cansancio, abatimiento, pesadez en la frente y en el estómago, no hay más que acercarse un pedazo de algodón mojado con gotas de hierbas suecas a la nariz y respirar profundamente. Enseguida se siente alivio en la zona de la frente y nariz. Si el constipado ya está más avanzado y ha afectado a los bronquios, conviene aspirar las gotas por la boca. También en este caso se obtendrá una ayuda inmediata. En tiempo de gripe se toma cada día una cucharadita y si es necesario de vez en cuando una cucharada, en un poco de agua tibia. Con ello está uno inmunizado contra la influenza. Donde quiera que se presenten los dolores, las hierbas suecas ayudan siempre, sea en uso interno o externo, en forma de fricciones o compresas. Hace unos años tuve un cólico renal. El médico interrumpió su consulta para venir a mi casa. Mientras tanto me puse un paño de hierbas suecas en la zona de los riñones y cuando llegó el médico ya no tenía dolores. Me avergoncé de haberle hecho perder su tiempo precioso, pero él solo quiso saber cómo había hecho calmar el cólico. Cuando oyó que la compresa había ayudado, dijo: «Excelente, entonces no hace falta darte una inyección». Él mismo estaba convencido de las virtudes de las hierbas suecas. Desde entonces, cada vez que iba a su consulta decía: «A ti no te receto nada, tú ya tienes tus hierbas suecas». Él fue también quien me familiarizó con muchas otras plantas medicinales. Una vez vino a verme una señora mayor que desde hacía años caminaba con un bastón. La gota y el reumatismo la habían encorvado.
No le ayudaba ninguna medicina y la pobre tenía los nervios destrozados. Con 3 cucharaditas de hierbas suecas bebidas con infusión de ortiga y cola de caballo, se mejoró tan rápidamente que a las 3 semanas ya andaba sin bastón. Como es sabido por la Candelaria, suele haber el mayor número de funerales. En esa época, una cantante de nuestro coro se lastimó patinando. Como éramos pocos en el coro, la echábamos mucho de menos. Después de la misa la encontré en la ciudad. Dijo que le era imposible subir la escalera empinada del coro con su rodilla anquilosada. Poco después estuve en su casa con todo lo necesario para hacer una compresa. La mujer, que era la esposa de un médico, observaba mis preparativos con cierto escepticismo, pero cambió de opinión cuando al poco rato pudo mover las rodillas sin dificultad alguna y al día siguiente ya subió como si nada la escalera del coro. Desgraciadamente faltaba otra cantante que se había torcido el tobillo practicando nuestro tan sano deporte invernal. Solo sabíamos que se encontraba en el hospital. Entonces, la que estaba apenas curada de su rodilla me rogó que también ayudara a la otra mujer. Lo hice de mala gana porque ya la habían tratado en el hospital, pero finalmente pensé que si no se curaba, quién sabe si al día siguiente no tendría que cantar yo sola en el coro. La enferma estaba ya en casa, tendida en el sofá cama con el tobillo todo hinchado. En el hospital solo le habían aconsejado que procurara colocar el pie en alto. Tenía fuertes dolores. La compresa con las hierbas suecas la alivió instantáneamente. Al día siguiente vino al coro, aunque las calles estaban cubiertas de hielo. Los dolores y la hinchazón del tobillo habían desaparecido y nuestro requiem estaba salvado. Durante una visita en el Mühlviertel, estaba sentada en una fonda. Me di cuenta de que un señor de la mesa de al lado se retorcía de dolor. Dijo que esos accesos se repetían a menudo y que no le ayudaban ningún medicamento. Saqué mi botellita con las gotas de hierbas suecas, puse una cucharada en un vaso con agua tibia y se lo di a beber. Mientras vaciaba el contenido del vaso, ya le volvían los dolores de la cara y se quedó sorprendido al ver que los dolores se calmaron tan rápidamente. Medio año más tarde, estuve otra vez en aquel lugar. Ya había olvidado aquel suceso, cuando un señor se me acercó dándome entusiasmadamente las gracias. Estaba visiblemente rejuvenecido. Dijo que había preparado él mismo la maceración de hierbas suecas y que las tomaba. Todas las molestias que había sufrido por el páncreas y la gastritis aguda se le habían quitado. Como las hierbas suecas curan las afecciones pancreáticas, se pueden recomendar también a los diabéticos. Los nervios, las verrugas y las manchas, incluso los angiomas y los quistes sebáceos, se curan untándolos frecuentemente con hierbas suecas. Del mismo modo se eliminan los callos y las almorranas. El zumbido y el silbido de oídos se combate introduciendo en los oídos un taponcito de algodón embebido en hierbas suecas. Estas fortalecen asimismo la memoria frotándose repetidas veces la nuca con ellas, limpian la sangre y activan su circulación. Eliminan cólicos e indigestiones, dolores de cabeza, toda clase de trastornos del estómago y de la bilis, así como afecciones del hígado y de los riñones, aunque el enfermo tenga prohibido el alcohol. En los casos de trombosis y flebitis se pone en la parte enferma una capa de 1 milímetro de espesor de pomada de maravilla antes de aplicar la compresa de hierbas suecas. Después de la curación se hacen pediluvios de ortiga para fomentar la circulación de la sangre. Las gotas de hierbas suecas son un remedio contra el estreñimiento, los mareos e incluso la parálisis. Son una gran ayuda contra todos los males. Curan incluso enfermedades cancerosas. En los dolores agudos se toma una cucharada de las gotas diluidas en un poco de agua o tisana. Tomando 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche, cada vez una cucharadita de hierbas suecas con agua o infusión, se conserva uno sano y fuerte hasta la edad más avanzada. Ya se emplean sin excepción contra todos los males. Se pueden considerar como el mejor remedio para recuperar y mantener la salud del hombre.
despiertan el espíritu y devuelven las fuerzas vitales, que hoy en día nos hacen tanta falta. Una herida postoperatoria que no conseguía curarse se cicatrizó en un abrir y cerrar de ojos después de haber tomado el enfermo un buen trago de hierbas suecas. Ese único trago motivó la curación de la herida que había estado abierta desde hacía 3 años, a pesar de haber sido tratada varias veces al día. Otras inflamaciones o supuraciones viejas, causadas a veces por accidentes y que requirieron operaciones o punciones, se curaron, según me han informado, con hierbas suecas, en uso externo e interno. Una criada en Burgenland me contó que su sobrina de 23 años padecía desde su nacimiento de sordera. Durante una consulta en la clínica universitaria, le explicaron que una operación no daría ningún resultado en su caso. La mujer le recomendó a su sobrina las hierbas suecas. Dijo que introdujera las gotas en el oído. Todos se quedaron pasmados cuando a los 15 días de su tratamiento la sobrina oía normalmente. He aquí una carta de Graz, en Estiria, que no quiero dejar de presentar a mis estimados lectores. Por casualidad o quizá por divina providencia, tuve en el autobús una conversación con un anciano de 74 años, que me explicó contentísimo cómo las hierbas suecas le habían devuelto el oído. En 1944, durante la guerra, se quedó sordo a causa de una grave herida en la cabeza, con lesiones cerebrales. Su alegría se explica sabiendo que el hombre recobró el oído solo por introducirse 3 veces un taponcito de algodón embebido en hierbas suecas en los oídos. Un señor de Baviera Alta escribe: en un accidente me lastimé el brazo derecho. Las gotas de hierbas suecas me calmaron rápidamente los dolores insoportables. Estaba completamente sordo de un oído. 2 aplicaciones de gotas de hierbas suecas me devolvieron, como de milagro, el oído. Después de casi 10 años de sordera, pude oír otra vez el tic-tac del reloj. ¿A cuántos sordomudos se podría ayudar de esta manera? Y aunque fuera solo a uno, valdría la pena. Después de una conferencia supe de un oyente que padecía desde hacía años de relajación del esfínter. Los médicos declararon el mal por incurable. Hierbas suecas junto con una tintura de pan y quesillo, así como 4 tazas de infusión de pie de león y 6 tragos de maceración de cálamo aromático diarios curaron a la mujer en pocos días. Desde Viena me llegó una llamada telefónica y una mujer exclamó: «Le doy las gracias por sus hierbas suecas». Contó que siendo una niña de 12 años en una excursión a las montañas, una chica que iba delante de ella le dio sin querer una patada en la cara con la bota. En los siguientes 40 años padeció continuamente de supuraciones de la mandíbula, que motivaron más de 16 operaciones y repetidas punciones. Tuvo que interrumpir los estudios y no pudo ejercer la profesión que deseaba y con constantes dolores en la mandíbula trabajó de criada en una familia. 40 años más tarde, ella ya tenía 52 años, leyó el informe sobre las hierbas suecas y se aplicó compresas en la zona de la mandíbula. Hoy ya está liberada de los dolores. Y hasta aquí este extracto de la lectura perteneciente al libro Salud de la Botica del Señor de María Treven, perteneciente a las hierbas suecas o las gotas de amargo sueco. La receta que viene en el libro para preparar las hierbas suecas es la siguiente. Necesitamos como ingredientes 10 gramos de aloe, 5 gramos de mirra, 0,2 gramos de azafrán, 10 gramos de hojas de sen, 10 gramos de alcanfor, 10 gramos de raíces de ruibarbo, 10 gramos de raíces de cedoaria, 10 gramos de maná, 10 gramos de tiriaca veneciana, 5 gramos de raíces de carlina, 10 gramos de raíces de angélica. Estas hierbas se meten en una botella grande de cuello ancho, se cubren con 1,5 litros de aguardiente, entre 38 y 40 grados, y se maceran durante 15 días al sol o cerca de la lumbre. Se agita cada día. Lo mismo se hace antes de colarlo y antes de cada uso.
Primero se puede llenar solo una botella para el primer uso. El resto se guarda el tiempo que se quiera sin colarlo. Las hierbas suecas se guardan en botellitas bien tapadas, en un lugar fresco. Así se conserva este elixir muchos años. Cuanto más viejo se hace, más eficaz es. Como sabéis, las hierbas suecas se pueden comprar ya casi en todos lados.